Y ahora sí, comenzamos con las conferencias, con los paneles que nos van a acompañar durante todo el día. Y como les comentaba, esta primera conferencia se llama Explorando la sinergia entre música y los NFT o NFTs. Emiliano Zapata, quien nos acompaña, es cofundador de BitBlocks, es un productor musical e ingeniero eléctrico dedicado al desarrollo e investigación de las posibilidades de la tecnología blockchain. Docente, como me decía recién, profesor de profesores, ¿no? Docente en las carreras de IPA, de formación de docentes aquí en Uruguay, ¿no? El CFE, y además también en la Universidad Ort, con más de 10 años de experiencia en este rubro académico. Tras haber desarrollado el área tecnológica del proyecto Atari Table Pong, actualmente se encuentra como director ejecutivo del proyecto BitBlocks, una plataforma que busca conectar audiencias y artistas a través de los NFTs y los metaversos. Emiliano, un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, un placer. Es un placer estar acá también. Bueno, para nosotros también un placer recibirte y adelante con tu conferencia, te escuchamos atentamente. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, la idea de esta charla, primero que nada agradecer la invitación porque es un espacio que me resulta sumamente interesante para abrir principalmente la discusión y el análisis de estas posibles sinergias entre lo que es la industria musical y los NFTs e inclusive el blockchain en su totalidad, ¿sí? La realidad es que esta nueva tecnología y todo este movimiento que se está generando ha abierto un montón de posibilidades, pero antes de eso me parece que es pertinente un poco de contexto. Algunos problemas de la industria musical. Estos puntos que yo voy a pasar a desarrollar se han ido generando a lo largo de lo que es el desarrollo de la música grabada y la distribución y la reproducción. Han sido roles y han sido inconvenientes o situaciones que se han ido generando en un principio por una necesidad, pero después no necesariamente siguen siendo pertinentes a la realidad de la industria que nos estamos manejando y traen consigo un montón de situaciones. La primera de ellas, la cantidad de intermediarios que la industria musical presenta. ¿A qué llamo a un intermediario? A cualquier persona que se encuentra en el camino del creador, de quien se sienta a hacer la música y de quien la consume y quien la apoya. Originariamente hay algunos roles, como el distribuidor y agregador, que son necesarios y eran necesarios, pero muchos de ellos pueden o eventualmente deberían evolucionar dentro de lo que es su rol. A su vez, cuando nosotros tenemos intermediarios, pasa a existir un problema que es la transparencia. Y acá ya empezamos a ver algunos ápices de donde empieza a esta tecnología blockchain ganar bastante peso o relevancia, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Y voy a poner un caso bien claro. Como bien me presentó Alejandra, básicamente yo soy productor musical también. ¿Qué me pasa? Me gusta muchísimo la música electrónica. Produzco música electrónica y, por ejemplo, acá en Uruguay no hay muchos sellos, ¿sí? Decido realizar un track, decido entrar a la industria para poder generar que mi música alcance a las audiencias y eventualmente poder monetizar con ella. Hay varios portales, ¿sí?, en los cuales esa música se vende, se distribuye, ni que hablar ahora que ya vamos a llegar a ese punto de las plataformas de streaming, en donde yo mando un track, firmo un contrato y en el medio empiezan a aparecer un montón de actores, desde la gente de marketing hasta el agregador, hasta la distribución, hasta quien hizo el mastering, hasta quien hizo un montón de roles que estoy de acuerdo que son necesarios, sin embargo, termina generando que a mí lo que me mandan, y esto es un denominador común dentro de la industria, me mandan informes en donde yo tengo que confiar ciegamente en la palabra de la persona que está del otro lado, que muchas veces es una cara, o que ni siquiera la reconozco, que vive en Italia, ¿sí? O sea, realmente termino confiando en unos papeles que me mandan y me dicen esto es tu balance, esto es tu reporte, esto es lo que terminó pasando y demás. Si bien se puede, la realidad es que la información no necesariamente es transparente y accesible y muchas veces se arman unos esquemas en donde la cantidad de derivados que se terminan anexando a cada venta terminan aniquilándola. Y a su vez le vamos a sumar un tercer caso o una tercera situación o un tercer pie a este contexto actual que vive la industria, que es el tema de la tendencia de consumo. Y vamos a decirlo de forma totalmente transparente, al día de hoy nadie compra música. Nadie compra música. ¿Por qué? Porque la información quiere ser libre, es una realidad, tenemos un montón de medios de comunicación, un montón de medios de difusión, y es lógico que esa música encuentre maneras de alcanzar a sus audiencias.
Ya existió, ya intentó aparecer lo que fue la guerra a la piratería en los años 90 y todos sabemos, y no nos acordemos de lo que fue el baterista, si están al canto del baterista de Metallica, Lars Ulrich, por allá me dicen sí, el drama que se generó alrededor de eso, de Napster y todo el ecosistema. Eso terminó generando que hubiera una evolución con respecto a lo que es la tendencia de consumo y hasta el día de hoy, en donde yo creo que si yo digo acá que levante la mano quién usa Spotify o YouTube para escuchar música, y yo creo que es el 95 o el 100% literalmente. Siguen habiendo algunos bastiones vinculados a lo que es el concepto de colección, el concepto de calidad y el concepto de apoyo al artista, que terminan impulsando mal que bien la compra musicales. ¿Y a qué me suena eso? Y me suena quizás a NFTs. Es por eso que más adelante esto vuelve a ganar relevancia. Pero si volvemos a la situación de lo que es la tendencia de consumo y el streaming. El streaming es un modelo que, si bien para el usuario de cierta manera es como limita y condiciona lo que es tanto el acceso a la monetización por parte de los artistas, como inclusive lo que es el concepto de la creación. Actualmente, si uno genera, obviamente si está apuntando a ciertos mercados, a cierta masividad y sobre todo a cierta cantidad de revenue, que ahora vamos a ir a ese punto, uno tiene que condicionar su manera de componer la música de tal manera de generar un hook que la atención de la audiencia se mantenga, de lo contrario el algoritmo te penaliza. Y entonces ya entramos en una situación totalmente surreal en donde yo tengo que hacer música según lo que me dice la plataforma para que llegue a mis audiencias, y no de lo contrario, quizás la audiencia está ahí, el nicho está, pero no puedo acceder a él. Finalmente, ¿qué termina pasando? Se genera una dependencia enorme en lo que son las presentaciones en vivo. ¿Sí? Se genera una dependencia enorme al hecho de poder ir a tocar en vivo para poder generar una monetización significativa. ¿Qué pasa ahí también? Bueno, pregúntenle al 2020 qué pasó con eso. Entonces, ¿qué es lo que trae toda esta situación o la industria musical en la cual nos encontramos trabajando al día de hoy? Problemas asociados a lo que es la motivación, ¿sí? Y la monetización. Realmente resulta, y ahí ya vamos a los números y a las gráficas, porque obviamente a nadie le gusta hablar, qué bueno, descentrarán de fondo, a nadie le gusta hablar sin argumentos, ¿sí? Este es un estudio de Media Research del año pasado, en donde plantea que, y estamos hablando del mercado estadounidense, ¿no? Que en promedio la gran mayoría de todos los artistas generan un revenue mediante todos estos canales menor a $10.000 anuales, ¿sí? Y si vemos todos, ustedes lo van a ver muchísimo mejor que yo, todos los aristas que tienen que atacar para eventualmente lograr posicionarse, ¿sí? Para ese tipo de revenue, en donde tienen que ser sus propios productores, sus propios compositores, en la mayoría de los casos, generar sus propias campañas de marketing, ser sus propios community managers, desarrollar sus propios copy, generar su propia identidad de marca, ¿sí? Entonces, voy de la computadora a producir música, o de la guitarra, del bajo, la batería, o de ensayar con mi banda, me tengo que cargar las cosas para ir a tocar en vivo, y mientras tanto me voy posteando en las redes sociales para seguir aumentando mi reach, y después de eso tengo que hacer toda mi campaña, tengo que ser mi propio estratega, tengo que hacer todo, y al final de cuentas, ¿en qué momento del día yo termino siendo músico? ¿No? Entonces, con esta situación en la cual nos estamos parando, en donde, repito, no es un tema de ser caóticos o dramáticos por demás, simplemente ha sido la evolución que se ha dado y, bueno, quizás la blockchain aplicada a la industria sea el siguiente paso de esa evolución para resolver muchos de esos problemas. Y acá yo me quedo con dos palabras claves, ¿sí? Que es trazabilidad y transferencia de valor. Recuerdan que la transparencia, debido a la gran cantidad de intermediarios que estaban participando, ¿sí? Pasa a ser un problema, pasa a ser una situación. En el momento en el cual ya se ha hablado abundante de lo que son todos los privilegios y las virtudes del blockchain, por ende no voy a ser redundante al respecto, pero sabemos que la trazabilidad es una de sus grandes ventajas. Yo puedo monitorear toda la actividad que se ha realizado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a comercializar la música en formato de NFT, ¿sí? En formato de NFT, en donde nosotros podemos registrar lo que son esas transacciones? Le podemos presentar un panel agradable al artista diciendo, mira, esto fue lo que se vendió, esto es lo que acordaste distribuir con todos los actores que participaron contigo y esto es lo que te corresponde y está en tu billetera, está en tu wallet. Y eso es totalmente fiable y transparente porque se basa en la confiabilidad de esta famosa blockchain. ¿A qué se le suma eso?
la habilidad de la transferencia de valor sin necesidad de intermediarios. Como todos sabemos, el primer caso de uso relevante de esta tecnología, ¿sí?, es la transferencia de valor mediante nuestro querido Bitcoin y demás, y todas las aplicaciones que se han ido derivando y al ecosistema al cual hemos llegado al día de hoy. Entonces, si yo tengo la posibilidad de que el revenue generado por la venta, ¿sí?, o porque recuerden que yo soy coherente conmigo mismo y dije que nadie está comprando música, por ende no voy a venir a vender un discurso simple o exclusivamente, ahora vamos a hablar un poco de las posibilidades o los atractivos de la compra de música, o los otros medios que también trae la blockchain para poder monetizar, ¿sí?, ya sea de la venta de música a las presentaciones en metaversos, a un montón de ecosistemas que ahora yo voy a estar presentando. Cualquier revenue generado por eso, si yo puedo lograr la transferencia de valor directamente al artista, suma al hecho de tener que eliminar intermediarios del medio, al hecho de poder generar una cantidad mayor de monetización para el artista y a poder atacar estos dos problemas principales que habíamos manifestado vinculados a lo que es la motivación y la monetización, ¿sí? Lo cual nos lleva al tema de los NFTs, ¿sí? Y quizás lo que nosotros pensamos en un principio como la manera más evidente de atacarlo, que decir, genial, yo tokenizo música. Recuerden que nosotros tenemos los NFTs, que es metadata tokenizada. Y yo dentro de la metadata, dentro del esquema, ¿sí?, que ahí le dejo para googlear a quien no lo domine todavía al 100%, RC721, R1155, metadata esquema, van a ver que hay un lugar en donde literalmente tenemos una propiedad llamada properties de un JSON, ¿sí?, en donde yo puedo poner básicamente lo que guste. Entonces, si yo dentro de ese espacio en donde yo puedo incorporar cualquier tipo de referencia a otro punto o otro archivo en donde puedo depositar lo que yo guste, puedo, por ejemplo, ir, y obviamente voy a apoyar todo lo que son el almacenamiento de datos descentralizado, quizás el caso más claro o más clásico de todo esto en la actualidad, IPFS. Yo puedo poner un link dentro de esas propiedades, ¿sí?, que sea track y un link de IPFS. Entonces yo le puedo pegar a esa metadata y puedo traerme la música que está almacenada de forma descentralizada. A su vez, a esa propiedad yo le puedo poner el art cover, le puedo poner link de accesos, le puedo poner literalmente, si yo lo puedo generar una versión meta de esa información, yo lo puedo meter adentro de un NFT. Entonces es claro que surge o nace la posibilidad de la elaboración de NFTs musicales, ¿sí? Y musicales, no solamente estoy hablando del track, sino musicales con todo lo que implican dentro de ese token. ¿Ok? Sin embargo, porque de vuelta, acá, recuerden el titular de la presentación era explorando la sinergia, ¿sí? Explorando la sinergia significa que estamos descubriendo, pero así, de una manera totalmente innovadora, ¿sí?, en los primeros pasos de entender cuál puede ser la conexión entre estas dos industrias, ¿sí?, entre la tecnología blockchain y la industria musical. Es por eso que es interesante entender dónde estamos parados con respecto al consumo de NFTs y con respecto al consumo de NFTs musicales, encima de todo. Esto es una encuesta que hizo Water and Music el año pasado, que es un grupo que se dedica principalmente a la investigación de esto mismo, o sea, sinergia entre música y NFTs, en donde plantea que de un 100% de una muestra que toman, solamente un 30% aproximadamente que tenía cripto, plantea que si tienen o no tienen NFTs, y la gran mayoría, venimos al tema recurrente, ¿sí? Y acá dejé otra presentación más, que es también por qué, inclusive teniendo un NFT, no entramos al de música. ¿Por qué estas dos presentaciones? Porque plantean, como siempre, y el tema recurrente, creo yo, vinculado al tema de los NFTs en la actualidad, de la utilidad. ¿Sí? Utilidad. ¿Por qué compraría yo un NFT? Es lo que están planteando estas personas. Y encima de todo, a eso le agregamos, ¿por qué compraría yo un NFT musical? La mayoría de los problemas vienen asociados a la utilidad y en su momento a lo que es los costos. Sin embargo, también dentro de esa gráfica, de ambas gráficas, se puede apreciar lo que es un interés significativo en algún momento adquirirlo. ¿Sí? O sea que tenemos ahí una cuestión del que no compra es porque no lo siente útil y hay otra gente que todavía está esperando ese pequeño impulso, ese pequeño momento, ese pequeño empujón para concretar la compra. Lo cual nos trae también de vuelta
el tema de los NFTs musicales sobre la mesa, porque de una manera u otra un interés hay. Entonces, esto no es nuevo. No es que no se ha comercializado ningún tipo de NFT musical hasta la fecha. Han habido drops de artistas súper interesantes, ¿sí?, que han logrado cierto revenue. Pero si ustedes ven la cifra, esos 166 millones es lo que se cotizó dentro del mercado de NFTs vinculados a NFTs musicales. Como podrán ver, es ínfima la porción, es ínfima la porción. Y si yo les complemento esto diciéndole que todas esas ventas, o la gran mayoría de esas ventas, se concretaron en alrededor de unos 250 o 300 artistas, estamos entendiendo de lo que termina vendiendo es en parte la música y en parte, ¿qué? La fama y la marca, que está haciendo ese respaldo de valor. Todavía no se está encontrando el equilibrio correcto entre lo que es el aporte musical y el NFT en sí con respecto a su utilidad y su valor por encima de lo que es el hecho de obra de arte, respaldo de valor y la inversión en arte como tal. Básicamente, quienes estaban comprando, en la mayoría de los casos, eran personas que confiaban en la marca que estaba atrás de eso, no la marca como marca corporativa, sino marca, y bueno, esto también es bastante relativo, marca artista, ¿sí?, que iban e invertían en eso. Lo único que yo me quiero llevar, y lo que me llevo extremadamente positivo, porque de vuelta, todo es muy nuevo, todo está en proceso de construcción, entonces parece que en algunos momentos digo, pero che, qué situación tan incierta en algunos aspectos, qué situación tan emergente en algunos aspectos. Perfecto, me fascina. Es por algo que estamos en esta industria. Es ahí donde nacen las oportunidades reales. Y cuando yo veo esos números, no digo, ah, no, acá no hay mercado. No, señores y señoras, acá lo que hay es un mercado a construir, un mercado a desarrollar, un mercado a explorar. Y esto es parte del ecosistema que al día de hoy viene construyendo ese proceso. ¿Sí? ¿Qué es esto, básicamente? Son algunas plataformas que ya existen al día de hoy, que empiezan a explorar diferentes modelos de sinergia entre lo que es música y NFTs y blockchain en general. Y acá yo quiero traer una cita que un amigo, en una entrevista que estábamos haciendo para nuestro proyecto, un chileno que está radicado en Ibiza, que respeto mucho como músico, que me plantea y me dice, ¿realmente la persona quiere comprar el NFT o nosotros los artistas queremos empujar eso? Creo que eso es un motor muy importante para entender la humildad con la cual nosotros tenemos que pararnos, nosotros me refiero a todos los creadores y toda la industria, a la hora de proponer y ser abiertos a recibir el feedback de las personas que al final de cuentas son los que consumen y lo que apoyan a ese artista. Las comunidades de esos artistas son invaluables y es lo que nosotros tenemos que entender cómo apoyarlas, cuáles son sus necesidades reales y cuáles son sus problemas reales. Y en función de estas preguntas es que surgen todos estos casos. Alguno de ellos, ¿sí?, es, por ejemplo, y quizás voy a arrancar con el más clásico, que es el tema de la venta del coleccionable. ¿Sí? Nosotros entramos al día de hoy a OpenSea, líder de mercado en lo que es marketplace de NFT, nosotros podemos mintear nuestro propio NFT musical. ¿Sí? O sea, es una posibilidad, nosotros podemos poner un archivo ahí. ¿Cómo lo vamos a estar comercializando? Y como un coleccionable, ¿sí? Eventualmente le podemos agregar algún tipo de unlockable o como demás, pero de vuelta, su valor principal radica dentro de lo que es el hecho de colección. Yo lo compro, ya sea porque quiero especular sobre un posible incremento de valor sobre el mismo o literalmente esta naturaleza que tenemos intrínseca a los humanos de asimilarnos y reforzar nuestra identidad mediante objetos, iba a decir, pero bueno, objetos virtuales en este caso aplica. Bueno, entonces objetos virtuales en donde yo me identifico con mi NFT de los Rolling, ¿sí? Que no, creo que no tienen, o quizás tienen, deberían tenerlo. Entonces, tenemos el primer caso de uso que es la venta de coleccionables. Si yo me pongo ahí a desarrollar, bueno, arrancando de OpenSea para abajo, hay una infinidad de marketplaces, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando uno también, o sea, no lo estoy diciendo como algo negativo, simplemente estoy diciendo como uno de los casos en donde quizás es el más evidente porque es uno de los casos de uso más claro para los NFTs en la actualidad que ya se está aplicando. Otro modelo, que acá es donde empieza la parte más interesante, es el tema del streaming, ¿sí? Que es la posibilidad de reproducir y utilizar el traspaso de valor y la criptomoneda como tal para poder generar una especie de revenue más equitativo, no solo para el artista, sino también para sus audiencias, ¿sí? Tenemos después la etapa de royalties, que es la distribución de todo lo que son regalías a través de la blockchain con su trazabilidad, la creación colectiva, los fondos y el apoyo a lo que es el artista mediante crowdfunding y demás. Lo cual nos lleva al último punto de esta presentación, que es cuál es nuestro approach como BitBlocks.
Y lo vengo a contar como una anécdota, como simplemente decirles, a nosotros se nos ocurrió esta idea y es lo que estamos elaborando como tal. Nosotros estamos encontrando o explorando la posibilidad de empujar los NFTs, entendiendo de que hay una similitud bastante interesante entre lo que es un NFT y un vinilo como tal, en donde yo tengo música en algo único, coleccionable y eventualmente que puede llegar a tener su valor, pero principalmente el hecho de que yo entiendo que lo estoy haciendo y qué pasa si a esa narrativa le agregamos el hecho de decirle, mira, tú te estás llevando, le estás dando la gran mayoría del revenue al artista. Yo creo que ese es un paquete, y creemos que es un paquete muy sólido el cual estamos empujando. Y si le sumamos la pata metaversos, tema bastante recurrente a lo largo de toda esta conferencia, podemos comenzar a complementar, y no venimos a eliminar los paradigmas anteriores, y mucho menos lo que son las experiencias de shows en vivo, en donde en el momento en el cual nosotros no tenemos gravedad y no tenemos que estar armando y desmontando durante horas y horas y horas estructuras de hierro y demás, la posibilidad y la cantidad de experiencias que nosotros podemos generar y la calidad de esa experiencia es totalmente nueva y diferente. Estamos creando y buscando, ¿sí?, la posibilidad de traer una sinergia entre estos mundos, todo potenciado por el blockchain para complementar lo que es la industria musical. Acá les estoy presentando lo que son algunas imágenes de lo que es nuestro distrito. Nosotros actualmente tenemos un distrito de 34 parcelas en Decentraland, en donde también esta conferencia se está retransmitiendo en vivo en este mismo momento, ¿sí?, en donde nosotros buscamos generar, así como dice la palabra, un distrito en donde hayan actividades, en donde yo pueda ir a conocer gente, pueda ir a conectar, pudiera generar mi identidad y pueda ir a comprar y escuchar a los artistas que a mí me gustan. Acá tenemos una fiesta en el metaverso y ya estamos llegando a la última instancia, bienvenida Alejandra, que es nuestro marketplace. Nosotros estamos buscando, ¿sí?, desarrollando y terminando de desarrollar, que ya se encuentra en una etapa beta, ¿sí?, un marketplace que nos permite tokenizar música y generar una conexión entre lo que es nuestro marketplace, el distrito virtual, estas experiencias y lo que nosotros generamos o llamamos el Virtual Crate Digging, en donde yo voy a buscar, como iba en su tiempo o como voy en su tiempo a buscar música a una tienda de vinilos, puedo ir al metaverso a diggear música para comprar del marketplace. Así que bueno, eso termina redondeando un poco lo que es esta discusión de las posibles sinergias entre lo que es la industria musical al día de hoy y el blockchain. Divino, divino. Ahora quedó claro, le pregunto a los que están acá en la platea, quedó claro que es docente, ¿no? Tiene el manejo de la audiencia, me encanta, me encanta. Felicitaciones, Muchísimas Emiliano, gracias. súper interesante lo que comentaste y bueno, para todos los que nos gusta mucho la música, adentrarnos en esto, ¿no? Porque ya no es el futuro, es el presente, está ahí, está ahí. Está pasando, me encanta. Bueno, aprovecho que estoy acá con Emiliano cerrando su conferencia, que es la primera de esta jornada, para agradecerle a nuestros sponsors que hacen posible la realización de esta primera edición del Minting Summit, a The Sandbox, a Infinite World, a BitBlocks, a Blockverse Software Solutions, a Ripio, a Blast, a Connectum, a Eveland, a Krelabs, a C-Effect y a Netgate. Y les cuento que ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida el próximo tema es un metaverso para todos, a cargo de Rafael Friend, que ya está entre nosotros, así que ya volvemos.